Hola, bienvenidos nuevamente a esta que es su aula de formación política. Recordándoles que nos encontramos acá en este espacio desde hace ya varios meses desarrollando este programa de formación política, repitiendo el nombre. Y hemos iniciado haciendo un estudio eh, detallado del contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala. No cabe duda de que para estudiar formación política, en este caso formación política dedicada a guatemaltecos, pues se tiene que partir de la base de la madre de las leyes de un país, y en este caso lo constituye la Constitución Política de la República. Es en ese sentido en donde esta unidad de estudio de la Constitución nos ha llevado a través del contenido pormenorizado, punto por punto, del contenido de nuestra Constitución. Todavía vamos estudiando algunas secciones, algunas partes. Hoy nos toca la sección sexta. Vamos a hablar sobre el deporte que está incluido dentro de la Constitución y cómo son las cosas, porque sin alterar el orden de nuestra disertación, de nuestro contenido del aula de formación política, sin quererlo y sin retorcer el contenido, pues en plena justa olímpica que se está celebrando en París en estos momentos y que ya solo le queda una semana de actividad, pues nos cae el contenido de la sección sexta que nos habla del deporte y que hay bastante por conversar. El contenido que vamos a estudiar hoy está incluido en el artículo entre el 91 y el 92, para quienes llevan sus anotaciones. Pues de esto se trata nuestra disertación. Posteriormente, pues vamos a estar desarrollando el resto de nuestra Constitución. Estamos ya por terminar derechos, ya terminamos, mejor dicho, derechos individuales, toda esa parte de derechos humanos que reviste especial atención en un país, y hemos pasado ya a esos derechos colectivos, a esos derechos sociales. Y para muestra, acá tenemos el tema de hoy, que ese es un derecho social, el derecho a participar en la actividad deportiva. Anteriormente, pues hemos estado desarrollando los demás derechos sociales, la educación, por ejemplo, el acceso a la universidad, ha sido temas que recientemente hemos desarrollado y preparados porque ya se vienen temas como, por ejemplo, la organización y funcionamiento del Estado mismo. Vamos a conocer dentro de unas semanas cómo funcionan cada uno de los organismos de Estado. Guatemala fundamentalmente se desarrolla en un sistema que se le denomina en el ambiente jurídico como sistema republicano. Y entonces ese sistema republicano establece tres ámbitos diferentes de acción de un Estado. Y esos tres ámbitos diferentes son la parte ejecutiva, la parte legislativa y la parte judicial. Entonces, cada uno de esos pues tiene mucho que hablar, que conversar. De hecho, pues cuando uno va a una elección presidencial, por ejemplo, cuando asistimos todos los guatemaltecos a una justa electoral, pues no cabe duda que ahí estamos en un momento especial porque estamos seleccionando pues a la persona que va a dirigir el organismo ejecutivo de este país. Sin embargo, pues hay otros dos organismos, en este caso está el organismo legislativo, que lo conocemos familiarmente como Congreso de la República, y también está el organismo judicial. De todo esto vamos a hablar en próximas semanas. Hoy
nos incumbe platicar del tema deporte. Bueno, y empiezo siempre haciendo, antes de entrar al análisis o a la lectura dogmática meramente de lo que dice la Constitución política, pues vamos a hablar de algunos elementos que a lo mejor nos interesan o hacen que nos motivemos a ahí sí que profundizar un tanto más en este tema relacionado con el deporte. Pues bueno, pues qué alegre conversar en una fecha como hoy y así reciente, calientito. Tenemos que dos atletas guatemaltecos pues han obtenido una presea olímpica, una presea de oro y una presea de bronce. Entonces, nuestra felicitación para el señor Broll y nuestra felicitación para la señorita, la señorita que obtuvo la presea de oro, la señorita Ruano, que no cabe duda de que se constituyen en una élite a nivel mundial, porque no cualquiera en el mundo se cuela o se coloca o se ubica dentro de esa realeza del deporte mundial. Entonces, en este caso, pues nos toca hablar de deporte acompañados de una muy buena noticia que nos ha sucedido en los días recientes. Y de allí mismo, de esta buena noticia, se han originado diferentes comentarios ahora que las redes sociales están en su máximo apogeo. En lo personal, nunca había visto yo unas olimpiadas tan cubiertas por los medios tradicionales, pero sorpresiva y abundantemente cubiertos por cada una de las personas que ahora se hace acompañar de un teléfono, hace una fotografía, graba un video y va para arriba, y unas imágenes que a lo mejor en el pasado no se hubieran captado, pues ahora andan en las redes sociales, y eso es definitivamente una innovación, una cosa que seguramente no se veía en décadas anteriores, y ahora lo estamos viviendo. Y entonces hay desde cosas cómicas, desde cosas chuscas, hasta grandes momentos, hasta grandes instantes, grandes fotografías, finales emocionantes. Y entonces, ¿por qué estoy platicando de esto? Estoy conversándolo en vista que con el triunfo de nuestros dos atletas guatemaltecos, pues no cabe duda que hay una algarabía, pero las redes sociales también frecuentemente se llenan de comentarios como: debiéramos apoyar más este tipo de deportes y dejar de apoyar el fútbol. Bueno, está bien. Esa es una sentencia muy dura, muy cruel. ¿Verdad que somos mejores para el deporte individual y no para el deporte colectivo? Muy bien. Deberíamos de tener más espacios para la práctica de los diferentes deportes de Guatemala. Muy bien, ahí sí que como crítica vale la pena. Y entonces hoy seguramente algunas de estas dudas, de estos comentarios, hay veces muy fuertes, muy crueles, pues seguramente van a tener respuesta con el conversatorio que vamos a tener. Empiezo dándole un contexto. A ver, en Guatemala, pues no cabe duda de que es el fútbol el deporte rey, el deporte que se practica mayoritariamente. No solo en Guatemala, sino en el mundo en general, pues mucha gente se ha lanzado incluso a estudiar el por qué el fútbol es un deporte tan popular, tan de arraigo, tan practicado, tanta pasión que genera, etcétera. Y bueno, hay opiniones diversas
y una de ellas es lo práctico que es jugarlo. Su práctica no requiere de grandes instalaciones, no requiere de sofisticados equipos y cuestiones como esas. Y entonces, desde que somos muy pequeñitos, muy jovencitos, muy niños, pues ya tenemos con una pelota que tengamos o algo que se parezca a una pelota, pues ya se convierte en la pelota con la que practicamos fútbol, por ejemplo. Y nuestro país no es la excepción en el mundo, es un país futbolero que gusta el fútbol, a pesar de que no se apoya de parte de los aficionados como se apoya en otras realidades. Sin embargo, pues atrae miles de personas, miles de seguidoras. Cuando juega la selección nacional de fútbol, pues es una fiesta, y ahora con la mercadotecnia que acompaña a los deportes, pues vienen ventas de camisolas, ventas de souvenirs, incluso ya estamos cayendo en esto de que hay que pagar por ver las transmisiones en determinados canales y cuestiones así. Pero sea lo que sea, el deporte ocupa las primeras casillas en una buena parte de países en el mundo. Ahí sí que no tienen excepción. Y entonces eso hace que el fútbol en buena medida tenga un reconocimiento a nivel social como el deporte que más arraigo tiene en Guatemala. Y por lo tanto, cuando vienen momentos como este que acaba de suceder, en donde hay un deporte tan raro, tan extraño, tan escasamente apoyado por la población que lo está apreciando, pues vienen comentarios como estos. Ay, bueno, ya que ya demostraron que hay mejores resultados en estos deportes, entonces ya no apoyemos el fútbol. Aquí la pregunta sería, si usted está ya dispuesto a empezar a apoyar otras disciplinas deportivas, pues no hay necesidad de que papá gobierno venga y diga, mire, ahora ya no vea usted esto, sino que vaya a ver esto. Ahora mismo hay ya un reto. Ya teníamos de hace más de 10 años una medalla de plata. El primer medallista olímpico es Eric Barrondo, que nos dio una presea de plata con su participación en la marcha 50 kilómetros. Imagínense ustedes, una prueba pues altamente demandante. Y sin embargo, a pesar de haber ganado esa presea, sin embargo, a pesar de que los campeonatos de marcha aumentaron en buena medida en Guatemala, a pesar de que los marchistas ahora hay más, la presencia del público es prácticamente la misma que había antes de que tuviéramos la medalla. Aquí la gran duda es, ojalá que ahora que vamos a tener dos medallistas nuevos y una de oro, imagínense ustedes, pues que los campeonatos de tiro con armas de caza, pues también empiecen a tener más presencia de guatemaltecos, que sean muchos los jóvenes y adultos guatemaltecos que se inscriban en una federación y empiecen a practicar deporte, sea estos que ganaron una medalla o sea cualquier otra expresión. Hago esta reflexión precisamente porque si bien el fútbol no nos ha traído mayores satisfacciones como una medalla, como un reconocimiento de estos a nivel mundial, en este caso lo que se mueve detrás de los grandes eventos deportivos así masivos es la cantidad de personas que convoca, y detrás de esa abundancia de personas que asisten a ver los eventos, pues allí van los patrocinadores. Entonces es un círculo un círculo virtuoso
a mayor cantidad de personas que asisten a un deporte como público, pues tengan por seguro ustedes de que allí detrás van a ir una buena cantidad de patrocinadores. Eso hablando del presupuesto, ese presupuesto que llega por medio de la empresa privada, ayudas, porque hoy en nuestro tema de hoy, en este podcast, en buena medida vamos a platicar del dinero que asigna el Estado guatemalteco al deporte. Entonces, solo lo voy dejando ahí como reflexión de que no es por una orden oficial de que, bueno, ahora ya no le demos a este, sino que le vamos a dar a esto y que vayan obligadamente ahora a ver tal deporte. Creo que en buena medida va dependiendo de la decisión personal de papás que lleven a sus hijos a presenciar, a apoyar atletas guatemaltecos, no necesariamente con la intención de que ellos continúen este tipo de disciplinas deportivas, pero sí con la intención de apoyar atletas. No necesariamente uno tiene que ser practicante activo de cierto deporte, uno también juega un papel importante cuando asiste, apoya, está sentado en una grada, apoyando a un familiar, apoyando a un amigo, a un vecino, también ahí juega su parte. Voy a ir alternando acá, me entra un comentario a Manuel Castillo. Hola, amigo Manuel Castillo, ¿cómo estás? Dice que también hay que analizar el por qué hay mejores resultados en el fútbol. Hay mejores resultados en el fútbol. Al parecer es la corrupción que existe entre la cúpula de la federación, que no deja desarrollar como debiera a muchos deportistas con mucho talento, pero sin apoyo de las autoridades. Sí, hacia ahí va hoy el conversatorio de hoy. A ver, siempre sigue apareciendo el fútbol. El fútbol, aunque no tiene la mayor asignación, que ya lo vamos a ver, está circulando mucho cuánto le asignan a cada federación, y el fútbol tiene tanto o menos asignación presupuestaria que otras federaciones. En buena medida, y siendo justo el comentario, una buena parte del apoyo al deporte, lo vuelvo y repito, proviene de la iniciativa privada, no cabe duda, de aportes. Es muy fácil acercarse un poco al fútbol, y cuando uno ve, por ejemplo, por decir ejemplos, hay bancos que dicen, bueno, yo me voy a hacer cargo del sueldo de este y de este. Y hay veces que resultan siendo las estrellas del equipo que está siendo patrocinado, y muchas veces representan millones de quetzales anuales. Y esto viene de un patrocinio. Hay otras modalidades en donde viene una embotelladora, por ejemplo, y dice, bueno, yo con tal de que tengan mi logotipo en la playera, pues voy a asignar tal cantidad anual para el equipo. Y entonces allí se va nutriendo el fútbol en buena medida de este tipo de ayudas. Entonces, siendo justos, el dinero que los equipos administran no proviene de la asignación presupuestaria que el Estado le da a las federaciones. Y eso hay veces un poco complicado de explicar y de comprender, o que se lo expliquen a uno, pero sí, haciendo honor a la verdad, esos altos presupuestos, bueno, acá en Guatemala, por ejemplo, hay increíble, un país con tantas limitaciones, pero en buena medida la asignación presupuestaria que hay veces logra un equipo, hay veces rebasa los 20 millones anuales, por decir eso. Hay equipos cuyas planillas son altísimas, y ahora ya no mucho, hace unos años era más alta la inversión que se hacía.
Entonces, ahí es también donde han entrado otros temas, en donde municipalidades, por ejemplo, han asumido, bueno, qué bonito quedar bien con la gente y han tomado la inversión en equipos de fútbol, mucha atención, en equipos de fútbol han tomado como caballitos de batalla para temas electorales. Bueno, si tengo un buen equipo, si tengo un equipo campeón, si tengo un equipo que convoca y en el pecho de la playera tiene municipalidad de tal lugar, muchos alcaldes jugando a la política le han apostado a utilizar los recursos municipales para estos fines. Ahí si me lo preguntaran como pregunta directa y personal a mi persona, en ese caso sí no estoy yo nada de acuerdo, porque si nos vamos a ver la realidad de los municipios, pues hay una buena cantidad de necesidades colectivas que cubrir antes de estar invirtiendo en pagar los salarios de un equipo de fútbol o estarle pagando el salario a unos extranjeros para que vengan a jugar a mi equipo de mi municipalidad, etcétera. Pero en este caso no cabe duda de que esta aclaración sí vale la pena hacerla. Mucha o la casi totalidad de la inversión de los equipos, por lo menos los equipos de fútbol de ligas profesionales, ahí sí no tiene nada que ver la asignación presupuestaria, que hoy vamos a platicar que hay una obligación del Estado, de acuerdo a la continuidad de la Constitución, que se le debe asignar. Otro tema que bien vale la pena también resaltar es el hecho que, bueno, alguien se habrá quedado pensando, oh, no, pero mi equipo de aquí, de mi pueblo, qué bueno que lo apoyan y que la municipalidad le da dinero y todo. Bueno, ahí sí viene ya la presión pública, ya la presión ciudadana. Bueno, mire, señor, así como le está dando al fútbol y le está dando tantos millones anuales, pues empecemos a apoyar otras disciplinas deportivas. Y entonces ese tipo de cuestiones también vale la pena resaltarlas, y ahí sí mucho la auditoría social que se denomina, para ver en qué se está utilizando el presupuesto de una municipalidad, en donde todo el mundo ve, por ejemplo, que se invierten millones y nadie pide cuentas, nadie se revela y dice, miren señores, aquí muy bonito el equipo, pero aquí tenemos necesidad de desagües, tenemos necesidad de agua potable, tenemos necesidad de más pozos agua, para agua potable, tenemos más necesidad de escuelas, etcétera, y por favor, y entonces viene ya la presión ciudadana. Sin embargo, eso no sucede. Sería también plausible el hecho de que así como se apoya con esas cantidades astronómicas de patrocinio el fútbol, pues también hubieran programas de desarrollo artístico, que van de la mano. Hay gente que no le gusta practicar deporte, así, eso cualquier generación lo ha padecido. Miren, no me gusta ningún deporte, yo lo que quiero es aprender a tocar guitarra, o vea, yo lo que quiero es danza, yo lo que quiero es aprender a tocar violín, quiero ser actor de teatro, etcétera. Bueno, también hay derecho a este tipo de inversiones, en donde las autoridades debieran estar siendo equitativas en este tipo de inversión. Pues bueno, entrando ahora sí en materia en cuanto a la asignación presupuestaria, les contaba de que hoy el análisis está en la sección sexta de la Constitución, que nos habla de deporte, y está en el artículo 91 y 92. Y entonces, para empezar ahí sí que a explicar la parte dogmática de esta parte,
de esta clase. Platiquemos del contenido. Dice el artículo 91. Mucha atención porque aquí hay un tema que da para platicar bastante. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto se destinará una asignación privativa, ojo, no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. Vaya, aquí está una parte interesantísima. Ahí viene la pregunta cuando uno está en el aula. Bueno, dice que no se le puede asignar menos del 3% de todo el presupuesto de ingresos. En este caso, cuando uno está en el aula se disfruta estas preguntas. Bueno, jóvenes, buenos señores, ¿cuánto fue el ingreso, el presupuesto de ingresos el año pasado? ¿Cuánto logró captar de ingresos el Estado guatemalteco el año pasado? Y entonces ahí vienen las miradas, que no sé cuánto y todo esto, solo porque aquí habla de un número frío, pero bueno, ahora convirtámoslo en realidad. El año pasado los ingresos del Estado anduvieron arriba, no lo tengo en este momento aquí, la punta de la lengua, pero anduvieron por los 80,000 millones de quetzales. Si a eso le multiplicas el 3%, estás hablando de 2,400 millones que se le asignan al deporte de Guatemala. Y ahorita es donde vamos a ver a dónde se van esos 2,400 millones, que es un montón de dinero. Hay tanto dinero allí como para, por ejemplo, hay más dinero para el deporte que para salud, por ejemplo. Educación también no tiene tanta asignación, imagínense ustedes. Y entonces, en este caso, pues la norma establece un 3% de ese ingreso, pero dice que es para, bueno, de tal asignación, mucha atención porque aquí es donde se desglosa a dónde va ese dinero. De tal asignación, el 50% se destinará al sector del deporte federado. Bueno, han visto, por ejemplo, allá en la zona 5 existe el Palacio de los Deportes y ahí se supone que es el espacio donde están ubicadas cada una de las federaciones que funcionan en Guatemala. Tienen su propia organización y todo, y entonces ahí están la Federación de Tiro, la Federación de Atletismo, la de Básquetbol, la de Fútbol, la de Ecuestre y todos ellos. Entonces todos ellos han llevado un proceso y para conformar una federación, ya vamos a platicar de eso, pues hay un procedimiento y entonces y la organización que cubre a todo el deporte federado se denomina Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Esa palabra autónoma también me la guardan porque vamos a platicar de ella. Y entonces dice que se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores en la forma que establezca la ley. Muy bien. Entonces, fíjense que esta parte que dice que es deporte autónomo, esa es una palabrita que aquí justo está, dice que se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores en la forma que establezca la ley. Y entonces, muy importante, entonces a la Confederación se le entrega esa cantidad de dinero, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, lo cual significa que esa cantidad de dinero va para todas las federaciones, pero todavía falta un 25% de todo ese dinero que hablamos. Dice que ese 25% se destinará para la educación física, la recreación y el deporte escolar. Imagínense ustedes, también hay otra asignación. Muchas veces se cree que los profesores de educación física solo viven de la contratación que hace el Ministerio de Educación y no.
En este caso, existe una entidad que se denomina Dirección General de Educación Física, la cual en buena medida administra este fondo que está dedicado, oigan y levanten oreja, a la educación física, la recreación y el deporte escolar. A ver, cuando uno ve y confunde que el profesor de educación física solo enseña deportes, está equivocado. La educación física va mucho más allá. La educación física está en preparación para el cuerpo, para el organismo, rondas de ejercicios, disfrutar los eventos al aire libre, convivencia en grupo. Hay un principio que establece que el ser humano debe de mantenerse en movimiento, establece la educación física, y entonces en este caso esa cultura sedentaria que ahora estamos padeciendo debiera estar siendo atendida por los programas de educación física. Y dice que el otro 25% se le asigna al deporte federado, ¿ya? Al deporte federado. Esto ya incluye apoyo a atletas. En este sentido, no es así de que, mire, yo quiero montar a caballo, yo quiero participar en la Federación de Ecuestres y mire que cómprenme un caballo y toda la cuestión. No, hay procesos, hay procedimientos. En primer lugar, pues asistir, en segundo lugar, pues pasar de procesos, y en algunos casos se llega al que se denomina el deporte de alto rendimiento, que ahí es donde también vale la pena otra aclaración. El deporte de alto rendimiento tiene una gran diferencia con el apoyo que se le da al deporte escolar o al deporte de iniciación, se le denomina. Y entonces, en este sentido, pues el deporte de alto rendimiento, ahí sí ya están todas estas personas, por ejemplo, todos estos, creo que son 16 atletas los que andan en nuestra delegación olímpica en París. Ellos pertenecen al deporte de alto rendimiento. Así como ellos, hay otros deportistas que pertenecen al alto rendimiento. En esta parte yo no vengo aquí a defender a nadie, que sí que se están haciendo buenas inversiones y que el deporte está haciendo buena inversión. Lo que pasa es que mucha gente dice, ay, esta gente se fue por sus propios medios, ay, estos campeones olímpicos nunca los han ayudado. Eso en una parte hay verdad al decirlo, pero en otra no es cierto. Cuando se llega a la élite deportiva de un país, en el caso del deporte federado de Guatemala, ese deporte federado asume o prácticamente toma al atleta que ya demostró que sus marcas, sus récords están al nivel de las marcas que se requieren internacionalmente, y a partir de ese momento lo adoptan dentro de los programas especiales para atletas de alto rendimiento. Mucha gente piensa otro error que frecuentemente se dice, ay, es que ahí solo andan los cuelludos. No es cierto. A lo mejor en alguna parte de la historia viajaban atletas a la fuerza y empujados, eso sí me consta, de que hubo ahí quienes les hacían el favor. Sin embargo, de unos años para acá hay que hacer lo que se llaman las marcas olímpicas, y entonces, bueno, para la marca de 100 metros planos, por ejemplo, la marca mínima olímpica es de 100 metros planos masculinos, son 10 segundos 5 décimas, por ejemplo. Y entonces, si usted hace 10.7, 10.8, bueno, lamentablemente no hizo la marca mínima. Esa marca mínima usted la puede hacer en campeonatos nacionales, en campeonatos mundiales, eventos internacionales, avalados, etcétera. Y entonces, si hace las marcas mínimas, entonces tiene derecho a convertirse en un atleta del alto rendimiento. A partir de ese momento, pues yo soy testigo de personas que, por ejemplo,
del interior de la República, prácticamente su federación asume temas de hospedaje, becas de estudios e incluso un estipendio mensual que, bueno, a alguien le parecerá poco, mucho, pero ronda los varios miles de quetzales. Yo conozco de atletas que, por ejemplo, han tenido 15,000 quetzales mensuales para mantenerse, no solo para sus gastos personales, sino que para sus necesidades muy particulares de alimentación y cosas como esas. Entonces, ahí es donde frecuentemente muchos guatemaltecos se exceden al opinar. Sí, aquí no les dan ningún apoyo, bien, y dan, y bastante. Instrumentos de competencia también. Sí existen casos, y esos son casos vergonzosos, en donde, por ejemplo, directivos, el presidente de la federación, no sé qué, se fue a disfrutar sus viajes y dejaron al entrenador de tal atleta. Esas sí han sido groserías que se han hecho históricamente dentro del olimpismo nacional. Han habido casos en donde, por ejemplo, conozco de la selección sub-20 que fue a un campeonato mundial de fútbol, pues según me contaban por ahí, llevaban alrededor de $40 diarios de viático. Bueno, alguien dirá, bueno, pero si van a jugar y todo. No, pero es que no es, ellos van a representar un país y además ese país tiene presupuesto. Pues les daban $40 que en una ciudad como París eso se termina en un hot dog y un pedazo de pizza y una gaseosa, y ahí se terminaron los $40. Y entonces, mientras los atletas llevaban unas asignaciones de viáticos tan paupérrimas, habían directivos que andaban viajando con $400, $500 diarios. Imagínense ustedes qué grosería. Además, bueno, iba un directivo con su plana de secretarios, secretarias y su vicepresidente, y felices, hospedados en hotel 5 estrellas. Entonces, esas sí han sido groserías, tal y como nos lo comenta aquí mi amigo Manuel. En efecto, malos manejos. Y en buena medida, por supuesto que también la Federación de Fútbol, cuando se trata ya de la selección, ahí sí ya le pasan la estafeta a la Federación de Fútbol, en donde históricamente han habido malos manejos. Que en buena medida esos malos manejos hay, e incluso allí ha permeado la corrupción, la adulteración de elecciones. Es tan bueno el negocio porque, mucha atención, los puestos directivos del deporte federado son ad honorem, imagínense eso. Entonces uno se pregunta, bueno, si es ad honorem, no pagan sueldos, entonces ¿para qué la gente se está peleando por estar? Bueno, lo que no nos han contado es que, por ejemplo, empiezan con lo que se llaman dietas, y las dietas te las pagan por asistir a reuniones, sesiones, y se asignan unas dietas altas y cuestiones así. Se han alterado resultados electorales a la hora de seleccionar directivos y cosas como esas. Y entonces, ante eso, en las últimas escaramuzas que hubo, en buena medida el tema se ha complicado, porque hubo un momento en donde las autoridades de gobierno quisieron intervenir, llevaron el caso a tribunales del orden legal tradicional, normal, y lo que sucedió fue que se vino una sanción internacional, porque el deporte, en este caso el deporte olímpico, está protegido, que tiene que ser autónomo, ya lo decía por ahí el texto legal. Entonces, intervino un tribunal del orden legal tradicional, y entonces fue eso lo que nos significó el ganarnos la sanción de que estábamos suspendidos del movimiento olímpico.
Y entonces, de hecho, en los meses anteriores, los atletas guatemaltecos estuvieron participando con una bandera neutral, es decir, que ellos no podían decir somos de Guatemala o cuando ganaban una competencia que aquí va mi bandera y mi himno, no existía. Entonces, precisamente porque se estuvo sancionado y solo los que tenían marcas así extraordinarias, que por cierto hoy mañana de madrugada, ahorita después de la medianoche, compite uno de esos titanes, el Tarzán Grijalva, compite, él fue uno de esos atletas que levantó varias veces una bandera neutral porque ganó competencias, pero el himno no podía estar. Afortunadamente y con la intervención del recientemente electo presidente, pues, y una de sus primeras acciones fue ir a hablar personalmente al Comité Olímpico con el presidente del Comité Olímpico Internacional y logró, y ojo, porque es parece que es temporal, logró que se levantara la sanción. Si no, qué tristeza hubiera sido que estos dos atletas que ya obtuvieron su medalla no hubiéramos oído el himno de Guatemala. Imaginen ustedes qué triste hubiera sido, gracias a un montón de gente corrupta que se ha metido al deporte federado, a prestarse a malos manejos, malas acciones, que en buena medida nos llevaron a una sanción como la que les cuento. Este tema es muy largo. Pues bueno, ese es el tema que les comento en este artículo 91, que nos habla de cuánto se asigna. Entonces, asignación, hay una buena cantidad de plata y tengan por seguro que esa plata lamentablemente es la que atrae gente de mal proceder, que frecuentemente se oyen historias de ese tipo, como las que nos comentan por acá, que se presta a corrupción, y cuando uno va a ver, los atletas en buena medida están en muy malas condiciones, están mal atendidos, viajan mal, etcétera. Hago una cosa que sí bien vale la pena resaltar. Cualquier entidad de gobierno, por lo menos estoy hablando del caso de Guatemala, tengan por seguro que cuando se va a hacer la auditoría, no crean ustedes que toda la plata va para atletas y que comprar instrumentos y todo. Cualquier entidad de gobierno que se esté hablando no gasta menos del 70% de su presupuesto en funcionamiento. Cuando hablamos de funcionamiento, estamos hablando de sueldos, pago de energía eléctrica, consumo de gasolina, alquileres, etcétera. Si bien le va a una entidad, el otro 30% queda verdaderamente para invertir, en este caso en atletas, en instalaciones y cuestiones así. Y aquí es una realidad aplicable a todos los ministerios. Hay ministerios de Estado que, por ejemplo, tienen de funcionamiento, de funcionamiento 80%. Entonces ya solo les queda, de todos los millones que se les asignan anualmente, en buena medida ya todo está comprometido en gastos normales, y el otro 20% es el que va quedando para invertir. Por eso es que es tan duro para alguien que se mete a política ofrecer y decir, bueno, a partir de mi gobierno voy a construir muchos hospitales y que voy a hacer esto y lo otro. Cuando uno va a ver, bueno, ¿con qué lo va a hacer? Si no alcanza, mire usted, lo único que tiene disponible es esto, ¿verdad? Y entonces igual aplicable para el deporte. Tengan por seguro que esa asignación que se le hace al deporte de Guatemala en buena medida está comprometido para el funcionamiento de las entidades que tienen que ver con el deporte guatemalteco. Y por último dice el artículo 92, autonomía del deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio,
quedando exonerados de toda clase de impuestos y de árbitros. Esta es la parte que les mencionaba. Es autónomo, entonces en este caso no tiene nada que ver, por ejemplo, ninguna autoridad de gobierno. No puede venir diputado, mire, compongan esto, mire, el presidente de la República, mire, no me gusta tal cuestión. Es autónomo total. El gran inconveniente es que valiéndose de esa autonomía han habido muy malos tratamientos del presupuesto de Estado. Así es que, bueno, ese fue el tema de este día, que justo nos coincidió el tratamiento del tema de los artículos relacionados con el deporte, justo con la realización de Juegos Olímpicos que están en plena efervescencia en París y que se da en una ciudad cada 4 años. Así es que, bueno, siempre es un gusto compartir en esta aula de formación política. Estamos los martes a las 18:30 horas. 18:30 horas transmitimos por esta vía y transmitimos por medio de la plataforma que se denomina Artículo 35 en YouTube, y entonces en donde nos quieran ver, a la hora que nos quieran ver, ahí queda grabado al ritmo que ustedes quieran desarrollar la audición de este programa. También para finalizar, saludo Paola Gómez, que nos da las buenas noches por ahí. Siempre es un gusto, Paola, saludarte. Así es que nos vemos en la próxima reunión y es un gusto siempre saludarles. Una buena jornada.